El tema de hoy en las lecturas de la feria es el profeta. ¿Cuál es el verdadero profeta? ¿El verdadero profeta es el aplaudido o el verdadero profeta es el que, mirando la realidad, descubre a la luz de Dios las posibilidades que tenemos de hacer, las posibilidades de acción? Al profeta Jeremías le toca un testimonio difícil, porque el pueblo, si bien el rey Joaquín llama a todos a la penitencia, el profeta por lo que ve en la calle, por lo que escucha, se da cuenta que no hay un verdadero corazón penitente, y un poco el pueblo vive del pasado. Entonces, como ya lo habíamos visto nosotros que estamos recorriendo estos profetas, vamos y venimos en este tiempo de la historia de la salvación del Antiguo Testamento. 100 años antes, Dios detuvo a Sennacherib a las puertas de Jerusalén, pero ahora Dios no lo va a detener y el templo también va a ser destruido. Porque no es que Dios castigue, pero es que la gente no se toma en serio las cosas. Porque no se trata de que Dios castiga al hombre arbitrariamente, sino que el hombre se autocastiga cuando se aleja de los caminos y de los proyectos de Dios. Porque tenemos que entender que todas las religiones tienen una pretensión de veracidad. Es decir, que si ustedes hablan con cualquiera de cualquier religión, le va a decir que la propia es la verdadera, lógico. Nosotros en la historia de la salvación, el Antiguo y el Nuevo Testamento, marcan un quiebre en la relación con la divinidad, porque es cierto que antropológicamente, inclusive ahora desde el punto de vista científico, que no considera el hecho religioso, inclusive la neurociencia, dicen que hay una parte en el cerebro que está dedicado a lo religioso. Entonces, si la religión eso no es, la ciencia no se expide, pero dice que es biológico y natural tener una fe. Por tanto, si uno estudia la historia, si uno estudia el desarrollo de la antropología del hombre, siempre se puede ver el atisbo de una religiosidad. El quiebre con la religión revelada, con el Antiguo y el Nuevo Testamento, es que no es una especie de intento de dominar o meramente someterse a una especie de divinidad o fuerza cósmica, sino que Dios, al revelarse, lo que espera de nosotros es la reciprocidad. Entonces, ¿qué es lo que falla en la religiosidad del Antiguo Testamento? 600 años antes de Cristo, más o menos, para situar en alguna cronología al profeta Jeremías, y nosotros. ¿Estamos dispuestos nosotros a ser recíprocos con Jesús? El hecho de que sea un Dios totalmente otro nos asusta. El hecho de que Jesús se haya criado como nosotros, ¿de dónde le viene esto? Pero Jesús realmente, ¿tiene poder Jesús en mi vida? ¿Tiene poder Jesús en mi vida? Y esta pregunta es problemática porque la respuesta obviamente es que sí, que Jesús tiene poder en mi vida, pero ese poder de Jesús en mi vida ¿suprime mi libertad? ¿Suprime las causas segundas? ¿Dios siempre tiene que sacarme las papas del fuego? Entonces me parece que estos textos, que parecen solamente históricos e inocentes, plantean el verdadero drama de la religiosidad. ¿En qué medida yo soy auténticamente religioso? ¿En qué medida yo me tomo en serio la fe que tengo? Y providencialmente en este día cae la memoria obligatoria de San Ignacio de Loyola. San Ignacio podríamos decir que es una especie de bisagra entre el siglo XV y el siglo XVI. Hemos escuchado en la pequeña reseña antes de la misa que murió en la mitad del siglo XVI, 1556, y vivió en la última parte del siglo anterior. Estuvo digamos así, toda su vida con el signo de la caballerosidad. Estuvo en el frente peleando para el duque de Nájera en Navarra, y allí, como ya lo sabemos muy bien, una astilla de bala de cañón le trozó la pierna, y en todo ese tiempo de recuperación, porque no había antibióticos, no había nada, tuvo tiempo de leer primero lo que él le gustaba, esas novelas hazañosas, las novelas de caballería, donde ella se imaginaba, parece que estaba medio enamorado de una reina o una cosa así, porque dice que no era ni condesa ni duquesa, sino mucho más que eso en sus memorias, y entonces las hechurías que haría por esa chica, etc.
y de golpe se acabaron los libros, se aburrió y le empezaron a traer la Flos Santorum, un montón de libros religiosos. Y entonces, ¿qué hizo San Ignacio? Instintivamente se tomó las cosas en serio. Si otros pudieron, yo también he de poder, dice. Se tomó en serio la reciprocidad. Y entonces, bueno, antes de esa agonía, fue, digamos así, la última locura que hizo, que cuando empezó a cicatrizar, como le había quedado un poquito el hueso levantado y no iba a poder usar la bota de fiesta, y él le encantaba la fiesta y toda la historia, dice, no, arréglenme esto, yo sin la bota de fiesta no me quedo. Entonces le tuvieron que abrir de nuevo la herida, le martillaron el hueso, se lo estiraron con una polea sin anestesia, dice que le pusieron una madera y cada tanto él decía, ¡ay Jesús!, nada más. Y después le estiraron la pierna y le quedó mal, de tal forma que era petizo, calvo y rengo. Y entonces cuando andaba rengueando decía, este es el castigo de la vanidad. La renguera era el castigo de la vanidad. Y entonces, pero sin embargo, así como era petizo, calvo y rengo, tenía un atractivo tremendo. Donde iba se le juntaba gente. Entonces, lo primero que hace es juntar estos 6 amigos que fundan la Compañía de Jesús y se dan cuenta que necesitan educar. Entonces, tomándose, digamos, todo por la conversión personal. Yo estoy haciendo una síntesis tremenda y casi pecaminosa, pero porque es apasionante la vida de San Francisco. Entonces, se toma el proceso de conversión en serio, es recíproco con Dios. Lee el Evangelio y entiende, porque nosotros, digamos, cuando digo nosotros, digo el mundo contemporáneo, es como que tenemos como una doble perspectiva. Entonces, somos religiosos, vamos a misa, la gente, las hermanas, los curas, los obispos, vamos a misa y tenemos un discurso. Y después en la vida privada tenemos otra acción. Entonces a veces hay que agarrar la lupa y ver lo que haces y lo que decís. Y después lo que crees. Cambio San Ignacio se toma todo en serio. Y entonces se da cuenta la necesidad que había de la predicación en su tiempo. Entonces en aquel momento estaba la Inquisición para enseñar, o había que ser inspirado, pero si él estaba instruido porque leía y aprendía. Pero si enseñaba así, de hecho ya la Inquisición lo seguía donde iba, porque como se le juntaba gente, cualquier tipo de grupo, este es un falso profeta, decía. Entonces dice Castellani que entonces tiene que pedir el permiso de talento, que es el título. Dice Castellani que él tenía todos los títulos posibles, ¿no? Pero dice que no importa el título, importa si vos sabés comunicar, si vos tenés lo que tenés que decir y si lo sabés decir. El título es un permiso de talento. Dice que en Argentina, bueno, no importa si tenés talento, con que tengas permiso de talento ya está, eso es lo que importa. Y es cierto, lamentablemente, pero no es el tema de la homilía. Y entonces estudia en las mejores universidades de la época, estudia en Alcalá, estudia en Salamanca y se recibe en la Sorbona, con la dificultad que él tenía del latín y con la dificultad que él tenía, que era un misticoide. Entonces por ahí el profesor decía una cosa de la Biblia que le llamaba la atención espiritual y entonces él se perdía pensando en Jesús, en el amor a Jesús, en la conversión y no entendía nada de la clase. Entonces a la vuelta tenía que volver a empezar. Pero bueno, se recibe para poder hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué pasa? Comienza la congregación y trabaja con gente relativamente grande, empiezan necesariamente los jesuitas a tener títulos para poder enseñar, y sería lo que después el Concilio de Trento haría con los seminarios, que se los encargaría a los jesuitas fundamentalmente. Comienzan con esas escuelas, pero también los ejercicios espirituales y la predicación es un motivo de enseñanza al pueblo. Y luego ese carisma que han tenido también los jesuitas con el tema de la educación, porque en un momento, como tenía una personalidad tan atrayente, le empiezan a pedir muchos jóvenes entrar, y medio como que él no sabe qué hacer con los jóvenes, porque siempre los jóvenes en todas las épocas causaron problemas, y entonces tiene que hacer esa especie de escuelas, de refectorios, de comedores y de cosas que van de alguna manera también encauzando a los jóvenes en una sincera, auténtica piedad, religiosidad, virtud y también una cierta complexión y un movimiento al estudio que han hecho en su momento de la Compañía de Jesús una gran ocasión de difusión y de solidez en la Iglesia. Hoy, como muchas compañías, lamentablemente están caídas, pero San Ignacio, esa respuesta, esa reciprocidad,
no solamente fue fructuosa para él, sino que también fue fructuosa para su familia religiosa. Le vamos a pedir entonces a San Ignacio que nosotros también aprendamos a reconocer la profecía que tenemos que dar en nuestra vida cotidiana, como Jesús. ¿De dónde le sale todo esto? Decían los contemporáneos de Jesús. Vamos a pedir también que nunca nuestra fe se deslinde de nuestra responsabilidad y de nuestra voluntad de corresponder a Dios. Que la Santísima Virgen también interceda por nosotros para que nuestra vida siempre, como en el caso de San Ignacio, y por eso el estemma, como se dice en italiano, el escudo, es las 3 letritas que significan Jesús, para que nuestra vida siempre esté apoyada en Jesús y sea una constante reciprocidad para con el Maestro. Que así sea.